mañana en este espacio del Sol de las Noticias tenemos a Nacional, tenemos invitadas nacionales, invitados nacionales e internacionalmente, y este día tenemos una invitada que es una hondureña muy bien intencionada, defensora de los derechos humanos, conocedora de esta problemática que se vive en el país y que de manera constante es una aliada de los migrantes con el objetivo de que se les respeten sus derechos y que se les oriente de la mejor manera. Por eso no es extraño que ver con frecuencia a Ismania Platero, la licenciada Ismania Platero, en los diferentes medios de comunicación, y que nosotros le invitemos con alguna regularidad, porque el problema de la migración en Honduras es una situación que de manera permanente está afectando a cientos de hondureños que toman la decisión de tener que salir del país. Y no solo hablamos de la migración hacia otros países, sino que también la migración interna, obligada por diferentes circunstancias de inseguridad. Y voy a empezar con ella hablando de un tema que en las últimas horas se ha aumentado, por lo menos la cantidad de muertes de personas encostaladas con rótulos donde se pone que se presume que esas personas que han sido asesinadas es porque se dedican a la extorsión. Buen día, un gusto saludarla, licenciada, y siempre es grato poder tenerla y compartir con usted los programas y las entrevistas aquí en el Sol de las Noticias. Muy buenos días a usted y al pueblo hondureño, y muchas gracias por la invitación. Sí, le decía que esto que está ocurriendo en las últimas 24 horas, 5 personas en diferentes puntos del país han sido encontradas, encostaladas. Las repercusiones que esto tiene y de dónde podría venir, ya las autoridades dicen que podría ser pleito entre bandas, pero esto no es correcto. Si una persona cometió un delito, tiene que ser presentado ante la justicia y que sea el juez competente el que determine su responsabilidad, pero no es quitándole la vida a las personas como se logra combatir los delitos. Le escucho. Bueno, en los últimos días del año 2020 y a empezar a este año, hemos estado observando, licenciado, un aumento muy grande en la delincuencia y en la participación de menores de edad, precisamente incluso mujeres, en actos delincuenciales que han llamado la atención de algunas instituciones, incluso de volver a querer hacer un intento por rebajar la edad punible, eso en los recientes días, cosa que no es provechosa para Honduras, porque Honduras no ha hecho de ninguna manera ninguna acción desde el 2020, bueno, durante todo el proceso, una acción para evitar que los niños y los jóvenes estén ingresando con más facilidad a actividades delictivas. En los últimos días también, aunado a todos estos procesos de migración y a esta falsa percepción de seguridad que se nos quiere vender en Honduras, de que la policía, de que las autoridades están haciendo muy bien las cosas, pero que realmente lo que hemos estado viendo es un repunte del crimen, un repunte de hechos violentos y donde la participación de la mujer también está bien focalizada, sin que se haya hecho hasta el momento una investigación o por parte de las autoridades, tanto del Juzgado de la Niñez y la Familia como del DINAF y también de las mismas autoridades migratorias. Un estudio sobre los niños que están ingresando al territorio hondureño y que las mismas organizaciones de Naciones Unidas, tanto como el ACNUR y otras, Médicos Sin Frontera, que está muy de cerca en México, han dicho que estos niños han sido víctimas de violaciones, víctimas de una serie de vejámenes, que están entrando ahora al territorio nacional con una multiplicidad
de daños en su conducta. Además del encerramiento que hemos estado experimentando tan duramente y que son los niños, en este caso los jóvenes, las víctimas más vulnerables. Hasta ahorita estamos hablando de nuevos cuerpos que aparecen, pero hay una centena, licenciado, de personas desaparecidas, de jóvenes que no se encuentran y de menores que no se encuentran, igual mujeres, que han sido reportadas, pero que estas cifras están invisibles para el pueblo hondureño. Ahora, esto de alguna manera muestra el tema de inseguridad que se vive en el país. El hecho de que tiene algún mensaje que se hayan encontrado estos encostalados, uno en San Pedro Sula, en el sector de Chamelecón, 2 aquí en la capital, o 3 aquí en la capital, y todos dentro de un costal y con el mismo mensaje que han dejado en un cartón diciendo que es porque eran extorsionadores. Creo yo que estamos llegando a momentos ahorita en donde no se puede permitir que la población, a pesar de todos los golpes que tiene con la delincuencia, esté queriendo también justificar o hacer justicia por la propia mano. Esa es una situación muy delicada porque en medio de todo esto está creciendo y va a seguir creciendo la impunidad y la corrupción. Creo que no podemos aplaudir que se esté asesinando a las personas porque sea o que las personas o que algunos grupos estén quitando la vida a otros, sea niños, sea jóvenes, mujeres o policías o cualquier otra persona civil que comete un crimen, debe de ser llevado a las instancias adecuadas para pagarlo, para castigarlo. Pero también está ocurriendo otra cuestión, y es que hay mucha denuncia de personas inocentes que están siendo señaladas por actos de vandalismo, por actos delincuenciales, y que en realidad pues las autoridades no evacúan las instancias de prueba necesarias de investigación, y esto permite que algunos grupos pues cometan estas acciones ilegales, porque no se puede aplaudir la muerte de nadie, es algo muy delicado, más en un país donde no hay respeto por los derechos humanos y garantías, y más en un país en donde cualquiera puede ser sujeto de un atentado, de un señalamiento, sin estar seguros realmente. Nosotros no podemos desde ningún punto permitir que en Honduras se esté quitando la vida como si se trata de cualquier cosa. Aunque en Honduras la vida y la justicia tienen una clase social muy bien establecida, ya sabemos que los que cometen grandes crímenes o los que están metidos en otras cosas, esos jamás van a llegar a los centros de privación de libertad, ni mucho menos a ser señalados por la justicia. Bien, el tema de la migración, de la que usted es una persona que tiene mucho conocimiento, se está hablando de que en los próximos días se estaría organizando una nueva éxodo de hondureños hacia los Estados Unidos. ¿Qué conocimiento tiene sobre esto? Bueno, desde el año pasado ya hemos visto y por redes sociales, incluso ya lo ratificaron las autoridades de México y de Guatemala, el manejo de la salida no solo de personas hondureñas, sino también extranjeros que podrían estar saliendo entre los próximos días a partir del día de hoy, y que se acentuaría esta movilidad humana el 15 de enero con un grueso de una población muy fuerte que podrían ser extranjeros que están arraigados en el territorio y que por miedo a quedar atrapado en este país, porque ya Honduras ya es un tercero seguro, es el país receptor,
entonces ya no tendrían ellos la posibilidad de poder llegar a México, ni mucho menos a los Estados Unidos. Este movimiento migratorio que se ha estado dando a través de las redes sociales ha traído desde el mes de noviembre una serie de reformas y de alertas, de estrategias regionales que, si bien salga o no salga esta movilidad humana, ya tiene repercusiones internacionales muy fuertes, y dos de ellas de carácter muy directo, muy personal para las autoridades del Estado de Honduras. Esto es la de nunca acabar. De alguna manera lo del COVID, que no para que la gente se vaya, y estos dos huracanes, o por lo menos estas tormentas tropicales que han golpeado al país, hacen que la gente crea y piense que no hay otra alternativa más que salir fuera de Honduras. Es que no hay otra, licenciado. Cuando hay hambruna, cuando no hay oportunidades de trabajo, cuando la vida está en juego, porque hay muchas personas ahorita. Mire, antes de la pandemia y antes de los huracanes, ya Honduras tenía más de 74,000 personas que se movían como el gato y el ratón en el interior del territorio nacional. Personas que estaban peligrando su vida. Con el aumento de la trata de personas, con el aumento del reclutamiento forzoso de niños, de niñas, de mujeres y también de hombres, que tal vez no tienen voluntad, pero los obligan a hacer actividades ilícitas o a quererse involucrar en actividades ilegales. Ante esta imposibilidad, la gente busca la forma, los medios de salvar su vida. Es imposible que una persona vaya en un movimiento migratorio en el que sabe que va a sufrir, en el que sabe que le espera una situación impredecible, y que pretenda quedarse sentado sabiendo que le va a ocasionar la muerte también. En la inseguridad jurídica de la que estamos hablando y que usted inició su programa, ese es lo cotidiano en Honduras, como lo es también la falta de trabajo y hoy la falta de salud, la imposibilidad de comprarse un medicamento, la imposibilidad de poder llevar alimento a los hogares. Y además de esto, tenemos una serie de expectativas migratorias que se dieron este año. La petición, por ejemplo, que encendió la mecha del presidente de la República de Honduras y del canciller Lisandro Rosales, que hablaron sobre la posibilidad o la opción de que pudiese el presidente John Biden abrir un nuevo TPS para los damnificados, que está bien. Eso lo han hecho todos los presidentes en su momento, poder ampliar algún beneficio para las personas. Pero no lo van a lograr, claro, si no hay un cruce de frontera. La embajada no va a extender visa a 44,000 migrantes. También tenemos las expectativas de las reformas migratorias que ha dado o que ha hablado el presidente Joe Biden en sus discursos, como el hecho de ayudar a las personas indocumentadas, que son millones en Estados Unidos, y que estas personas solo pueden lograrlo también estando en ese lugar. La oportunidad de abrir los asilos políticos, de revisarlos, el esfuerzo que se va a hacer también por las organizaciones promigrantes en Estados Unidos para que las personas que están aplicadas al mecanismo de protocolo de protección de migrante entre el cruce de México y Estados Unidos puedan ya dejar de sufrir y pasar al otro lado y ser escuchados por los jueces de la manera más pronta. Entonces hay una serie de cosas que han motivado y que motivan el sueño de la persona de encontrar una opción mejor, que no la están encontrando en Honduras. Estas circunstancias son reiterativas y especialmente vemos que hay un tipo de migración del joven que se viene anhelando o venir a trabajar o venir a estudiar a las grandes ciudades. Pero una vez que llegan a las grandes ciudades ven
que fracasaron y como que se abre el sentimiento para decir, bueno, me puedo ir del país. ¿Cómo poder contrarrestar esto? ¿Dónde está el problema toral? ¿Y dónde es que los gobiernos han descuidado para evitar que tanto hondureño tenga que irse? Bueno, el problema natural es que tanto Honduras como México, por ejemplo, en los mismos Estados Unidos, han hecho políticas represivas, políticas disuasivas, encaminadas a criminalizar el movimiento humano migratorio, el derecho, y no encaminados a prevenir, ese es mi criterio, a prevenir el aumento de la migración. Hablaríamos desde ya ratos también que solo Honduras no ha ejecutado una gran cantidad de fondos encaminados precisamente a dar oportunidades de trabajo a los hondureños, como el ejemplo de las MIPIMES, cuando fue una gran moda en Honduras, pero todo ese dinero quedó en la banca, que es la única que tiene solvencia económica, sin darle al hondureño la oportunidad de generar su propio ingreso, de generar su propio trabajo. Y simultáneamente a esta debilidad de falta de oportunidades, de robo de dinero, que hasta ahorita es lo que podríamos hablar, de dinero que no fue derogado, de 40,000 plazas que fueron creadas en el Ministerio de Trabajo para ayudar, para el caso a los cafetaleros, a las personas que están necesitando ir a corte de café, pero sin ingresos que no han sido derogados. Aunado a esto tenemos una multiplicidad ahorita de instituciones represivas encaminadas a combate de la criminalidad y la delincuencia, pero no tenemos nada en materia de prevención para evitar que los niños y los jóvenes estén siendo víctimas constantes de la criminalidad. Entonces se ha jugado una doble moral en todo este tiempo, donde la situación va a ser la misma. Honduras, por ejemplo, el año 2020 tuvo una movilidad de hormiga por goteo en el territorio mexicano y guatemalteco, en donde pasaron muchísimas personas. Estamos hablando que solo México tiene ahorita saturado los albergues, las estaciones, y el día de ayer tuvo que hacer deportaciones en gran escala para Guatemala, porque no quiere que se le llenen las estaciones migratorias, en particular la del siglo XXI en México. Entonces, este proceso se va a dar mientras el Estado siga sin generar empleo, sin generar oportunidades, y la policía pretenda vender una falsa percepción de que se están haciendo bien las cosas, lo mismo la autoridad, pero que en síntesis no hay por parte de ninguna de las instituciones acciones preventivas para evitar el flujo migratorio. Y esto es lo que ha visto los Estados Unidos cuando emitió no hace mucho el listado de Elliott Angels, donde se va a aplicar la ley drástica, porque todo el presupuesto fiscal de los Estados Unidos del 2020 se inyectó precisamente para evitar el flujo migratorio irregular. Sin embargo, se ha visto que por la corrupción, la impunidad y por la falta de hacer de muchas cosas en este país, no florece realmente la economía en estos países. Y ahora tenemos muchas repercusiones desde el momento que se han parado la visa, pues para las personas que tienen un movimiento legal. Se han parado las entradas para la policía, para el mismo ejército, se han parado también la entrada para funcionarios, y puede haber muchas sorpresas en los últimos días si esta migración persiste de manera que el Estado no promueve o no incentiva las acciones para que la población tenga trabajo y tenga oportunidades en ese país. Ahora, esto que está ocurriendo, estos señalamientos contra autoridades, contra el presidente, contra autoridades militares, policías,
jueces que podían estar vinculados al tema del narcotráfico y que está esto siendo conocido allá en los Estados Unidos. ¿Qué repercusiones puede traer para la migración hondureña? La actitud que pueda asumir el gobierno norteamericano, que va a cambiar a partir de los próximos días, en cuanto a la nueva política que puedan imponer debido a estos problemas que se están denunciando. Bueno, ya hay acciones, licenciado. La lista Angels no solamente es el estado de publicar a los corruptos y a los corruptores, a los funcionarios, a los miembros de cualquier, de la política, etcétera. Incluso organizaciones no gubernamentales pueden salir hasta iglesias que mimetizan sus acciones, que hacen uso, mira, hay muchas iglesias que hacen uso de obras de servicio social, pero que en realidad lo que están haciendo es lavando dinero, que se maneja dinero sucio. Igual hacen otras instituciones como algunas ONGs que tienen un carácter de emprendimiento social, pero que en realidad ese dinero y todo ese vuelto que usted va dejando en las farmacias, en supermercados, etcétera, ese dinero nunca llega a obras que se concretan, y eso también es lavado, es blanqueo de capital. Pero ya en este listado que le hablaba y en esta estrategia que incluye para el caso ahora en enero, se estaría instalando en Honduras el Alto Comisionado de las Naciones Unidas contra el Narcotráfico. Se estaría instalando también ya elementos, agentes de la patrulla de fronteras en Honduras que vienen a capacitar y a blindar las instituciones y a ver cómo va a funcionar el tercero seguro, el país receptor, que es algo muy delicado para todos los hondureños. Estamos hablando que el país receptor va a tener aquí en nuestro territorio, Honduras, todos los peticionarios de asilo político extranjeros, y tienen que esperarse en este país hasta que Estados Unidos decida resolver qué hace con esta población, si entra o no entra. Y no puede, en materia de derechos humanos, Honduras retornar a estos extranjeros a su país de origen porque cometería un delito muy grande en materia de derechos humanos. A esta listado Angel también vienen gente del Comando Sur, que ya lo ha estado, agentes de la DEA. Estamos hablando de una serie de agentes en nuestro territorio que son expertos en lavado de dinero, que son expertos en el tema de narcotráfico, gente experta en el lavado de activos, gente que no anda o no va a estar Honduras de casualidad. Es como una mega central. Creo que ya llegamos nosotros a que Honduras se va a convertir en una ciudad santuario como México, y que es la cárcel más grande. Pero dentro de este listado también, y que a mí me parece muy interesante, van a salir castigados a nivel global los familiares de las personas corruptas y corruptores, y también de los etcétera, o sea, esas organizaciones criminales, no solamente funcionarios. Los hijos, las esposas, van a haber suspensión también de las autoridades diplomáticas en otro país, y también implicaría aún más la investigación de aquellos casos, por ejemplo, de periodistas, defensores de derechos humanos, amenazados, víctimas de amenaza, que se les ha impedido tener un libre trabajo en el territorio. Implica también, dentro de toda esta magnitud, que solo tiene 180 días el presidente John Biden para empezar a trabajar en esto y tenerlo listo, pero durante todo este proceso también implica la investigación, por ejemplo, de aquellos corruptores y corruptos que han impedido que la ley de colaboración eficaz, por decirle algo que esté en el Congreso Nacional, haya sido efectiva en el momento en que habían investigadores de la MASI en este país. Esos también van en los listados, y dependerá, van a haber sanciones, imagino yo, porque todavía la ley
no está todo el grueso de la ley contemplada, pero sí son sanciones muy, muy fuertes y estarían fiscalizando punto a punto, al extremo también que se solicitó quitar toda la ayuda económica a las fuerzas represivas de Honduras, en particular al ejército, porque pues no se vieron resultados en el año fiscal del 2020 en los Estados Unidos y el año 2021 apunta al desarrollo de Centroamérica. Hoy o mañana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a visitar uno de los muros, ya como para despedirse de su administración, queriendo señalar que parte del propósito que él tuvo se ha logrado al construir un muro para evitar la presencia de migrantes en territorio de los Estados Unidos. Bueno, eso realmente, la política migratoria la está continuando también el mismo gobierno. Bueno, todavía no ha tomado posesión el presidente Joe Biden, pero la situación migratoria no va a cambiar porque el presidente Donald Trump vaya ahí o haga un escándalo en su país. Esas son políticas internas, considero yo, en cada país. El asunto está que el comisionado de seguridad de los Estados Unidos ha sido bien claro ahorita, al decir que todo migrante y toda persona que ingrese al territorio de los Estados Unidos va a ser puesto en privación de libertad, va a ser retornado y puede ser enjuiciado. Igual lo está diciendo México, que toda persona que ingrese o que vaya con coronavirus, por ejemplo, puede tener encarcelamiento hasta por 6 años en México. Y que no van a entrar definitivamente. Si son extranjeros, tiene que ser con pasaporte visado o por la ruta controlada y segura. Guatemala, respetando el libre tránsito, el convenio internacional que hay, pero también Guatemala en su acuerdo ha dicho que va a hacer contención, y la contención y el control migratorio significa lo que vimos en la vez anterior, fuerza represiva para evitar que las personas ingresen, si es que es un grueso el que entra, y si es un flujo migratorio normal, pues es imparable. Pero el hecho de que Trump vaya a la frontera es muy poco lo que puede abonar a la situación migratoria, porque lo ha enfatizado ahorita el comisionado, que es un tema de seguridad y defensa de la frontera de los Estados Unidos. No lo está tomando como un derecho humano, sino como la seguridad, como parte del plan Homeland Security que tiene los Estados Unidos. Usted ha hecho un comentario sobre los hijos de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto, los hijos de la pandemia? ¿Hasta dónde va este criterio? Bueno, realmente, licenciado, yo me remonto también hace 22 años al huracán Mitch, que vivimos una situación de tepecianos que hasta ahorita no han logrado ni siquiera el estatus legal, los que tenían en esos 22 años. Todavía están luchando y tienen este proceso hasta octubre de este año 2021. Quizás algunos lo logren, porque con el letargo que trabaja Honduras y con la falta de deseo de ayudar a los hondureños, muy pocos hondureños en el extranjero van a poder lograr. Pero Honduras ahorita tiene un escenario de niños, de niñas, que van a ser obligados a meterse en actividades criminales, en actividades delincuenciales, en bandas delincuenciales, porque no hay como le explicaba y como lo dijo el presidente de Honduras en su toma de posesión en algún momento, pero fue en la toma de posesión, cuando él habló de la corresponsabilidad de los Estados Unidos en las políticas represivas y cómo esto había afectado la situación de la inseguridad. Sin embargo, nunca se volvió a hacer eco cuando habló también de la prevención como una forma de evitar que los niños y las niñas se pierdan. Y eso es lo que estamos viendo ahorita.
Los hijos de la pandemia de Honduras son estos niños obligados que van a buscar de alguna u otra manera salir adelante. Los que no tienen oportunidades, los que no tienen, usted no va a ver en Honduras ahorita, dejaron de funcionar los centros de rehabilitación. Realmente solo Casa Alianza y unas dos más están dando la capacidad para poder ayudar a gente de un estrato muy pobre, gente que hoy no tiene hogar, niños que ni siquiera encuentran a sus familiares. Pasada la bulla de los huracanes se olvidó el tema, se regaló una bolsita de comida y no pasó nada más. Niños que están siendo abusados en sus casas. Mire, hay denuncias bien claras, que la gente tiene miedo porque de repente el padre fue a traer a su hija que tiene 13 años, se la llevó para saber qué monte, y aunque esté la denuncia ahí en la policía, estas bases de datos no están cruzadas con la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, ni mucho menos con el DINAF. Entonces, no se sabe realmente qué está pasando con los niños y el resultado lo vamos a empezar a ver ya en las calles. Ya usted habló de muertos, pero todos los días hay desaparecidos en Honduras. Todos los días, sin que nadie dé cifras creíbles o lleve un recuento de estos desaparecidos y que desde ya están siendo señalados como culpables, sin que la sociedad y sin que las instituciones que tienen dinero, que gozan de esos fondos, porque hay muchos que lo gozan, estén haciendo o algo al respecto para salvar la vida de nuestros niños. Esto que señaló el gobierno de la petición que hicieron al gobierno de Trump en cuanto a ampliar el tiempo de los tepecianos, ¿hasta qué punto es correcto? Aunque tengo entendido que no fue el gobierno, sino que fue un tribunal que les ha dado la oportunidad de que estén un tiempo más. Pero ¿habrá posibilidades de que el gobierno norteamericano diga, no, ya no va a ser temporal, sino que de manera permanente se pueden quedar los hondureños? Bueno, Honduras tiene, licenciado, no es Honduras, los tepecianos en Estados Unidos, no Honduras, no es el estado de Honduras. Los tepecianos en Estados Unidos metieron una demanda, la demanda Ramos versus Nielsen. Mientras esta demanda no sea respondida por la Corte en los Estados Unidos, estas personas tienen automáticamente todo el derecho de estar en los Estados Unidos y se les renuevan sus permisos, se les renuevan sus contratos, su permiso de conducir, por ejemplo. Pero la población, por ejemplo, de Guatemala, Nicaragua y otros países, a esto se le venció el 5 de enero. El Congreso, el Senado, a través de sus autoridades en los Estados Unidos, acordaron que por la situación que está viviendo Centroamérica después de los huracanes, que ha sido peor que la del huracán Mitch, la peor etapa, tomaron la decisión de ampliar el TPS hasta el mes de octubre. Claro que incluye a Honduras en este contexto, porque igual muchos hondureños, de 81,000 por lo menos que entraron en su momento, no se inscribieron por miedo a ser deportados, etcétera, etcétera. Pero todos estos que entraron para aplicar a un estado hasta el mes de octubre de este 2021, podrían lograr si las autoridades, para el caso, como le digo, Honduras no entra ahorita en esto, porque los tepecianos sí han hecho una demanda muy fuerte. Pero en el caso de guatemaltecos y de otros, podrían lograr si tienen su documentación y empiezan a agilizar sus procesos legales. El nuevo TPS, que es lo que ha solicitado las autoridades hondureñas, hablando de que hay 44,000 damnificados, esto va a depender realmente de las autoridades. Si no han logrado ni siquiera lo del huracán Mitch
una estabilidad, es muy difícil alentar al pueblo a que puedan alcanzar un beneficio del TPS a través de una movilidad. Es muy complicado. Realmente puede hacerlo el Estado de Honduras, puede peticionar la autoridad, pero de que quiera los Estados Unidos ampliar o abrir un nuevo TPS para los damnificados de estas congruencias que hemos tenido de la naturaleza, ya va a depender de las instancias internas de ese país. Porque está dentro de esta conversación que tenemos esta mañana, la gente que está en los albergues, y hay gente que está aquí en Honduras y que está en una situación de muy difícil desde el momento que se presentaron estas tormentas tropicales. Pero hay algunos que ya están solicitando y dicen, bueno, ya es tiempo de que si se nos va a ayudar, se nos construya una casa o que nos permitan volver al lugar donde nosotros vivíamos. El tema de la gente en los albergues también incentiva a que la gente piense en migrar. Claro, la gente de los albergues, por ejemplo, he visto yo los de aquí de Tegucigalpa, para decirle algo, los de la Canal, ellos tienen un pequeño grupo y es un pequeño grupo que fácilmente el Estado puede agarrar ese grupo, una comunidad que está bien organizada, para emplearla y para crear alguna opción de trabajo. El asunto está que hasta ahorita todos los comunicados que han salido y las estrategias regionales de migración del Instituto Nacional de Migración como de las autoridades de Honduras y la policía solo están hablando, bueno, Honduras se sale del marco porque habla de que el ejército va a dar acompañamiento a las caravanas, pero no le están hablando de que le va a dar la prueba de coronavirus que le cuesta 3.500 en Guatemala para que pueda ingresar al territorio guatemalteco. Aquí hay una situación muy compleja, porque recuerde que no puede prohibírsele a un hondureño caminar en el territorio nacional. Pero la lógica diría que estas autoridades que de alguna manera hipócrita quieren hacer un trabajo de derechos humanos, cuidar la vida de un migrante para que salga de la frontera, para que salga del territorio nacional, y no la cuidan para que esté dentro del territorio nacional, que deberían de darle los hisopados y todas estas pruebas que Guatemala está exigiendo como requisito, y que mire, la prueba en Guatemala redunda como mínimo en 2.500 a 3.500 lempiras, y es uno de los requisitos primarios. Tenemos, por ejemplo, Honduras con una partida de nacimiento completamente ilegal, que es un papel blanco y que ahora solamente lo pueden autenticar. Pero la situación de los albergues, volviendo ahí, es tan fácil de resolver si el gobierno, el DINAF y el Instituto Nacional de Migración, que tienen la obligación de velar por la población y por evitar que haya un flujo de emigración ilegal, podrían ampliar las oportunidades de empleo a pequeños grupos. Realmente si salen 10.000 personas, póngale 5.000 que salieran en una caravana, son pocas las plazas, porque estaban contempladas 40.000 plazas. El asunto está, ¿por qué estas instituciones y por qué estas, como el Banprovi, por ejemplo, los bancos, por qué no hay hasta ahorita el proyecto Sembrando Vida, Enamórate de tu Tierra, el Planeta Global, el otro fondo de desarrollo que maneja también el ejército y que maneja la alcaldía para evitar los flujos migratorios? ¿Por qué no ejecutan de manera automática la generación de empleo para las personas? Eso es lo que nosotros necesitamos y lo que el pueblo necesita, porque ya estamos redundando nosotros en hablar que la salida, ya sabemos que hay delincuencia, ya sabemos que hay todo esto, pero no hay empleo para las personas, no hay la forma
de ganarse la vida, ni la disposición por parte de las autoridades y funcionarios de diferentes lados en generar empleo para la población que necesita realmente. Esto de que le han violentado los derechos también a cientos de hondureños que tenían sus trabajos previo a la pandemia y a estas tormentas tropicales y que se han quedado sin trabajo durante más de 8 o 10 meses. Sus jefes les han dicho, no, están suspendidos y para esa gente no hay alternativa. ¿Incentiva esto también, motiva esto para que la migración? Claro. Mire, solo el área de la salud, por ejemplo, las personas que han tenido contratos en primera línea, eso yo lo he verificado en algunos hospitales. Estas personas son a las que ya se les han violentado todos sus derechos. Personas que después de estar varios tiempo trabajando, tenían que haber sido ya ratificados en sus puestos, con contratos permanentes en sus sitios de trabajo, con algunas prebendas, con un pago como de 14,000 que tienen en rezago. Esto tenía que haber sido ejecutado de manera inmediata el 31 de diciembre y otros el año pasado, incluyendo personal médico, enfermería, personal de mantenimiento. Sin embargo, estas personas, muchas de ellas están siendo más bien desempleadas, cuando ya había una ordenanza de que más bien tuvieran estabilidad. Estamos que a esta altura, según dicen las autoridades del Estado de Trabajo, andamos por un promedio de 400,000 personas desempleadas y que solo están laborando por pequeños contratos. Si entramos a otra etapa de aislamiento, de confinamiento, y que no sabemos qué va a ocurrir, que no hay dinero, que no hay opciones, la única expectativa que la gente tiene es ver cómo se va. Y no le importa, la gente está vendiendo lo poco que tiene. También México, licenciado, los hondureños que están allá por obtener un pasaporte, la Cancillería cobra en ese lugar. Y hay gente que está vendiendo sus pertenencias en México por tener el pasaporte, porque es un documento, un requisito que lo necesitan para circular por todo México, para poder trabajar. Hay que ver si son también aplicables a los trabajos en México. Entonces, la situación no es fácil para el hondureño, ni dentro del territorio nacional, ni fuera también del país. La identificación. Hay problemas ya en el registro, hay actos de corrupción, se muestra cómo está esta situación de tráfico de influencias y cómo le quieren quitar, cómo le quitan dinero a uno para darle a activistas de un partido. Pero lo más delicado es también que lo que ha ocurrido en la manipulación del traslado de una persona que por cuestiones electorales dicen tal vez la persona tenía que votar en la Kennedy y lo hacen aparecer en Comayagua. Estas picardías, estas leperadas también se pueden prestar para traficar con las identidades. Bueno, esas leperadas son las que han hecho que ahorita las autoridades de migración han hablado tanto en México, que toda la documentación que porten los hondureños en caso, y si son extranjeros, pues su pasaporte debe de ser legal. Todos los países están apuntando a certificar y aún legalizar más la partida de nacimiento, porque un país que tiene, usted sabe que la partida de nacimiento es nuestro documento de identidad primario, personalísimo, con el que uno hace muchos trámites. No es con la identidad que lo hace en el extranjero, uno usa la partida de nacimiento con su marca de agua, con sus sellos de registro, con todo lo que dice que la partida es hondureña y que no puede ser fácilmente manipulable. Sin embargo, un documento como la partida de nacimiento, que desde ya antes no se contempla en esta reforma del Registro Nacional de las Personas,
que al menos tenga la huella dactilar en el caso de niñez, por ejemplo, que es muy fácil prestarse con documentos de este tipo para facilitar el tráfico de órganos, para facilitar el tráfico de personas. Muchos niños desaparecen muy fácil. En México, en Guatemala, donde tenemos niñas entre el cruce de Guatemala y Tecumumán, en prostíbulos incluso, que no han sido identificables todavía, pero hay una gran cantidad también que están en situación de vulnerabilidad en México y que es tan fácil cambiarles el nombre, ponerles otro. Tenemos 105,000 niños migrantes no acompañados en los Estados Unidos, no se sabe cuántos niños han salido en este año 2020 y de la mayoría de esta cantidad de menores le estoy hablando que son hondureñitos. Los niños recién nacidos que están siendo utilizados como escudo de reciclaje. Imagina estos niños con una partida de nacimiento de papel blanco que lo puede imprimir o bajar de cualquier app de un ciber, y hoy hay muchos expertos informáticos, fácilmente pueden manipular un documento de esto que no tiene ningún valor legal realmente para un trámite especial en Estados Unidos y también en otro país. Sin duda que estamos ante una situación bastante compleja en cuanto a esto de la migración, porque hay muchas avenidas donde mediante actos de corrupción ha bajado el trabajo de los que le llaman pollos o polleros, los que se dedican a llevar a personas de un lugar a otro y por el cual cobran cantidades de dinero, especialmente para llevarlas a los Estados Unidos. Bueno, yo no creo, licenciado, porque el flujo de hormiga, el flujo por goteo ha sido continuo. Solo el año 2020 México tuvo en sus albergues como mínimo una cantidad que entró de 2,000 hondureños. Muchos de ellos que ya han peticionado asilo político y que recientemente incluso tuvieron encontronazo con migrantes haitianos, porque se están peleando el puesto para poder obtener una tarjeta verde y lograr algún beneficio en México. Pero el flujo es imparable, el trabajo. Mire, vender un niño o vender una mujer o un hombre, porque también los hombres son traficados. No solo hablamos de explotación sexual, sino que el tráfico, el reclutamiento forzoso para cometer algún acto ilícito, pero ese tema aquí en Honduras no es investigado. Son temas que están pasados por alto. La ley de trata de personas no es una ley que está siendo estudiada o aplicándola bien las mismas autoridades, porque hay personas que están obligadas a veces a hacer algo que no quieren y eso a la autoridad pues no le interesa, solamente lo juzga, lo mete preso y punto, pero no ve lo demás. Entonces la persona que gana con vender un niño, una niña, gana más que vender con un arma o que vender con la droga, porque un niño, una niña lo puede vender hasta 5, 6, hasta 10 veces a una misma persona que le gusten los niños, como los pederastas, como todos los que practican pornografía infantil. Es el momento ahorita en que muchos de estos niños están siendo utilizados de esa manera. Entonces, esto no para, es continuo y se va a seguir dando también en el 2021, siempre y cuando la persona tenga la capacidad de pagar las cantidades que cobran estas personas. Quiero agradecerle su presencia, como siempre atenta a poder compartir con nosotros sobre este tema, que debería ser tema de todos los hondureños, porque un gran porcentaje del dinero que llega a Honduras es de los migrantes. Agradecerle a usted por esa preocupación que mantiene por todos ellos, hombres y mujeres, personas de la tercera edad, niños, niñas, que se ven sometidos a
situación de la migración. Gracias por atender la invitación y gracias gracias a usted. Y gracias a nuestros televidentes por compartir con nosotros aquí en El Sol de las Noticias. Los invitamos para que continúen con la programación del único más completo canal de noticias, Canal 36. Pasen buen día.